¿Qué tal, amigo? Mire, lo que vamos a tratar de ver en este video, límite de una función. Con respecto a este tema, eh, a veces se hace complicado y a veces no. Depende de la base que tenga la persona. ¿A qué me refiero con respecto a la base? La base me refiero a todos aquellos contenidos que se vieron con respecto a el álgebra clásica. ¿Mm? Ahí está. Aquí vamos a dar la introducción para, mire, esperemos que la cosa lo hagamos bien. Pónganle atención. Vamos a tratar de ver análisis de la división por cero. Algo que me va a decir, de alguna manera me va a ayudar a. Lo otro que va a decir, definición sobre el límite de una función. Vamos a ver la definición. Así. Bien. Y un ejemplo sobre el límite. Un ejemplo, nada más. Porque de repente uno los cansa, ustedes se cansan, tienen hambre. Entonces, se aburren. Bueno, antes de continuar, si usted ve que esto le aclaró el panorama, porque estos contenidos se ven, por lo menos, quien les habla, lo trató en la enseñanza media, en la matemática aplicada, a nivel de tercero medio, ¿eh? Y cuarto medio. Que al principio los muchachos reclamaban y lloriqueaban, pero después, cuando pasó el tiempo y algunos se fueron a la universidad, de repente nos encontramos por ahí, decían que felizmente yo les había enseñado eso, pero a ellos les había ido muy bien en cálculo. Lo habían aprobado. Bien, entonces ustedes hagan lo mismo. Mire, yo sé que no están en clase en este rato, sobre todo hoy día que es sábado. Están haciendo tutito. Bueno, cuando se despierten a lo mejor van a encontrar y van a introducir y decir, ya, listo. Y aquí hay algo bueno. Bien, vayamos al asunto. Introducción al concepto de límite. Mire, la verdad las cosas que este concepto sobre el límite, este tema sobre el límite, ¿eh? según los estudiantes, y algunos profesores, ¿por qué no vamos a decir que no? Si así la cuestión, somos seres humanos. Es uno de los temas que presenta mayor dificultad. Podría decirse, ¿ya? Pero es un tema que es base para otras cosas, que a futuro vamos a tratar de visualizar, como por ejemplo la derivada. No se olvide, parte de eso ya lo tratamos, y usted no se dio ni cuenta, pero bueno. Entonces, dice que tiene mucha dificultad. Vamos a ver si es cierto. La idea, la otra parte, que cuesta aquí entender, la idea de aproximarse a un punto o valor tan cerca como se especifique, y aún así no alcanzarlo nunca. Mire la redacción de esta cuestión. Es fácil desde el punto de vista intuitivo. O sea, cuando hablamos del límite, por ejemplo, el límite que separa los países. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Hay una parte. Hay una línea imaginaria. ¿Eh? Por ejemplo, aquí, cuando salimos de Arica, por decir, Arica
y vamos a Tacna. Ahí hay una franja donde aparece, en el lado chileno está la aduana, está ahí la revisión de todas las cuestiones, y después de ahí hay una cantidad de metros para allá y aparece el otro control que es en Tacna, para llegar a Tacna, para entrar a Perú. ¿Eh? Entonces hay una línea. Bueno, eso es lo que cuesta saber dónde está. Ahora un ejemplo que a mí se me ocurrió, no sé si será así o no, pero cuando uno, bueno, ustedes son jóvenes, hay algunos que ya tienen guaguitos y ya, ¿eh? Pero cuando el chiquito molesta, y que quiere esto y que quiere, yo no salte el papá o la mamá y dice, ya basta, mi paciencia tiene un límite. ¿Qué hubo? Ahí la ocupó, pero nunca llega, ¿eh? Bueno, porque ahora y más ahora todavía, que el cabro chico se puede parar y háceme algo, pues y te mando. Ah, bien, ¿qué? ¿Eh? No puede, ya. Sin embargo, de hecho, conceptos del tipo de límites matemáticos se utilizan con frecuencia en razonamiento y disertaciones ajenos a las matemáticas. ¿Eh? Eh, por ejemplo, la producción máxima teórica de una máquina industrial o de una fábrica es un límite. No sabemos cuál es la máxima teórica. No se sabe eso. ¿Ya? O si se tiene idea de va a haber en esta parte la máxima, pero la máquina nunca va a hacer eso. Siempre va a andar muy cerca de eso. Bueno, para responder ese tipo de preguntas, mire lo que vamos a hacer. Por ejemplo, hay una pregunta que siempre pasa, sobre todo en la enseñanza básica. Se enseña, se dice, se habla sobre el tema, pero cuando ya llegamos allá a la universidad, no tiran ni esférica. Y si lo hacen en una calculadora, lo más le va a aparecer mat error. ¿Qué significa? No tiene idea. Pero bueno, mat error. ¿Por qué no se puede dividir por cero? Las respuestas son como, por ejemplo, estas. Mire las respuestas que se dan. Mire. Porque no se puede. Pero el muchacho insiste. ¿Pero por qué no se puede? Por definición. Y ahí está la salida. ¿Eh? Por definición. Ah, ya. Bien. Por definición no puedo dividir por cero. Y conforme. Mire esta otra. Esta es ingeniosa. Otra que dice, ya este se pasa para el lado religioso. ¿Eh? Y dice, Dios era matemático. Porque no sé, era o es matemático. Y dijo, podéis sumar, restar, multiplicar y dividir, pero queda estrictamente prohibido dividir por cero. ¿Qué hubo? Eso lo dijo la divina. Esos son cuentos, de historia, la cuestión de historia. Así como también de repente los comunistas dicen, Jesús era comunista. No sé, es una cuestión de religión, yo no veo. Y aquí también es una cuestión de religión, que alguien inventó esta cuestión para los muchachos. ¡Ah! ¡Ay, la divina! No. Veamos, no es así la cuestión. Para buscar una respuesta coherente con esta situación, realicemos los siguientes ejercicios. Mire, supongamos que insistimos en ejecutar la división por cero, o sea, 1 dividido por cero equivalente a 1 sobre cero. Para realizar esto, confeccionemos lo siguiente. Mire, usted me van a decir, ¿qué va a hacer este cristiano?
Bueno, algo haremos. Po. Una recta numérica, los reales. Le vamos a poner, le vamos a poner aquí, ahí, un inicio, el 0. Le vamos a poner acá el 1. Vamos a dividirlo a la mitad, en este caso, un medio. Después te lo dividimos a la mitad. Es para no alterar tanto la cuestión. ¿No? Un cuarto. Después dividimos un cuarto a la mitad, pasaría a ser un octavo. Dividimos un octavo a la mitad, sería un 16. ¿Te fijas? Así, sucesivamente. Podríamos seguir dividiendo un 16, un 32, un 64 y así. Un 128, ¿ah? Un 1 sobre 256, a 1 sobre 512, a 1 sobre 1024, bla, 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 bla. ¿Está claro? Fíjese para dónde va la micro, ¿eh? Se fue reduciendo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer esta cuestión? Algo pero que te lo hizo otra de la red. No, mire, observe. Observe lo que va a pasar. Y eso, bueno, yo traté de simular, ¿eh? El lanzar, ¿se fija? Una pelota de ping-pong. La lancé de acá arriba, aquí. No quise rayar más arriba, pero ahí. Entonces viene la pelota, ¡pah! ¡Ta! ¿Ah? Y así fue dando botecito la pelota de ping-pong. Ahora, lo hice así acomodado porque más de alguno va a preguntar, ¿y cómo supo que le pegó aquí justo en un medio? Esos son la gente escéptica y que empiezan a preguntar cosas que realmente para puro hinchar nomás. Pero es la idea que la pelota dio un rebote. ¿Ah? Y ahora si usted se imagina, esa pelota de ping-pong empieza a rebotar, a rebotar, a rebotar, a rebotar. Entonces, la gráfica anterior representa cuando una persona tira una pelota de ping-pong. Ya lo dijimos, al suelo. Ahí la tira. Rebota y rebota cada vez más cerca del suelo, o sea, de la superficie. ¿Eh? Esta acción podemos representarla a través de la siguiente expresión. Tendríamos ahí f de x, 1 sobre x. Esa es la expresión. O sea, ¿qué me va a representar? Esa es la función. Veamos. Ahora confeccionemos las siguientes tablas de valores con respecto a. Mire. Acuérdense que, ¿por qué uno partido por X? Bueno, porque el primer bote, el segundo bote, el tercer bote, y ahí fue dando estos valorcitos, los que iban al otro lado. Entonces, el X es donde pega la pelota, o sea, ¿cuántos botes? Primer bote, ¿dónde dio? En el 1. Entonces me quedaría 1 partido por 1, 1. Segundo bote, ¿eh? ¿Dónde dio el segundo bote? En un medio. ¿Se fija? Un medio. Entonces me va a quedar 1 partido por un medio. Y aquí entra la parte de las fracciones otra vez. ¿Ah? ¿Cómo dividir las fracciones? Se multiplica la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda. Entonces, 1 dividido por un medio es multiplicar 1 por el inverso de un medio, que es 2. 1 por 2, 2. Ahí está, 2. Y ahora van a un cuarto, que haría 4. Ya. Veamos, sigamos. ¿Se va dando cuenta para dónde va? Mire, si un octavo dio 8, un 16, esos son los botecitos que está dando la pelotita. ¿Eh? Porque si uno se tira al suelo y empieza a mirar la pelotita cuando empieza a golpear, hasta que se detenga. ¿Eh? Pero siempre cuando uno lo ve que ya se detiene, no es así, porque sigue golpeando la pelotita. Esto ya es la imaginación de uno, o sea, ahí se proyecta. ¿Eh? Un 16. Entonces aquí vamos a tener 16. Para un 32, y aquí yo lo aumenté. ¿Ves? Esto pasaría a ser 32. Bueno, sigamos el juego. Así podemos seguir calculando para valores más pequeños.
porque un 32 es pequeñito, es un entero dividido en 32 partes. Y entonces aquí, por ejemplo, tendríamos la tablita y vamos a un centésimo. Ahora el entero lo dividimos en 100 partes iguales. ¿Ve? Un centésimo, pequeñito, pequeñito. Y esto, al ser 1 partido por un centésimo, es 100. La función. Ahí, esa que está dando. Ahí, 100. Dividámoslo ahora por un milésimo. Mire, un milésimo. ¿Eh? Pequeñito. Esto va a dar 1000. Ahora lo podemos dividir por un millonésimo. Eso ya es más pequeño. Un millonésimo. Millonésimo. Va a resultar 1.000.000. ¿Se fija qué va pasando con el f de x? Entre el x y el f de x, el x va disminuyendo y el f de x va creciendo. Mire ahora. Mire. ¡Ay, esa cantidad! Veamos. Tendríamos aquí 3 más 3, 100. Un 100 millonésimo. ¿Eh? Un 100 millonésimo. ¿A cuánto va a ser? 100 millones. Y así podríamos seguir. Y nos vamos dando cuenta que esta cantidad está creciendo. Está creciendo, creciendo, creciendo. De las tablas anteriores podemos concluir que cuando el x tiende, la palabra tiende, tiende, aproxima a 0, la función tiende al infinito. O sea, eso en símbolo lo podríamos decir. Si el x tiende a 0, entonces la función tiende al infinito. Ahí estamos leyendo la simbología. La otra vez por ahí en una cuestión hablamos de los pictogramas, de la gente antigua que hacía los monos, la cuestión de los cerros, estos gráficos. Y apareció un viejo apuntando hacia un lado, así. Allá, un viejo, así, allá, allá, ahí, allá. Entonces decía, para allá está el mar. Y dibujaba una onda. Le dibujaba un pez, allá hay peces. Entonces los otros que caminaban miraban la figura, pues vayamos para allá, ya listo. Es símbolos, hay que leer símbolos. Ya. Si el x tiende a 0, entonces el f de x tiende al infinito. Ese es el infinito. Es un número inmensamente grande. Grande. Muy grande. Ya. Entonces, ahora en adelante con propiedad y basándonos en el análisis, ¿ya?, que hemos hecho, podemos decir de que no se puede dividir por 0, dado que el valor resultante es inmensamente grande. ¿No lo podemos notar? ¿Ya? Desde el punto de vista del cálculo, esto lo escribimos así. Límite, límite de 1 partido por x cuando el x tiende a 0 es infinito. Yo espero que me vayan entendiendo la idea. ¿Ah? Claro. Otro ejemplo para entender el concepto de límite es analizar la siguiente función. Mire, y aquí la vamos a poner. F de x igual al x cuadrado menos 4 sobre el x menos 2. Es una función. Esa función, ¿cierto?, para que sea una función a cada elemento del dominio, le corresponde un único elemento en el recorrido. Los muchachos que están a nivel de tercero medio, cuarto medio, ¿saben lo que les estoy hablando? De funciones. Ya. Aquí, esto, lo único que echaría a perder el concepto, miremos el denominador. ¿Estará definida para todos los reales? Y entonces miramos el denominador.
Porque si estuvimos hablando del asunto de la división por cero, le dimos todo un ejemplo, hablamos, le pusimos color al asunto, y después, chao, no, sí, no, nada, así nomás. No, miremos el denominador. ¿Estará definido para todos los reales? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque si el x toma el valor 2, 2 menos 2, 0. Y aquí arriba quedaría 0. 0 dividido por 0. No me va a salir uno con el chiste que va a hacer. ¡Ay, eso vale 1! No, pues no sea cochino. No. ¿Cómo se le ocurre decir eso? No. Sí, profesor, sí, nosotros nos enseñaron que cuando el numerador es igual al denominador, eso vale un entero. No, aquí no se... Esto no pega esa regla. Así que cuidado. Esto puede salir en esas preguntas en la PTU si son verdaderas o falsas. ¿Eh? Cuidado. Entonces, como podemos observar, esta expresión está definida para todo número real, excepto para x igual 2. Podríamos decirlo así, o bien para todos los números reales, siempre y cuando el x sea distinto de 2. Listo. Ya. Ahora veremos qué va a ocurrir. Así, de una forma simple. Veamos, aquí hay una recta numérica, aquí tenemos el 2, están los reales, ahí tenemos el 2, ahí lo estamos marcando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a acercar al 2 por la izquierda. Y nos vamos a acercar al 2 por la derecha. Vamos a hacer unos pequeños ensayos, nada más. Analicemos el comportamiento de la función cuando hay un acercamiento por la derecha y por la izquierda al valor 2. Perfecto. Vamos a confeccionar una tablita aquí, vamos a trazar las rayitas, luego vamos a colocar el x y aquí pondremos el f del x. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué pasa si el x vale 1? Estamos aquí, o sea, nos vamos a acercar por la izquierda. Veamos, si vale 1, tengo aquí 1 al cuadrado, 1, menos 4, menos 3. Y 1 menos 2, menos 1. Arriba aparece menos 3, menos 1, menos dividido por menos, me da más. Por lo tanto, el resultado va a ser 3. ¿Se fija? Bueno, así sucesivamente. Todo va a ir aquí, analizándose ahí la función. Ahí está. Para 1,5, esto es 3,5. Para 1,9, esto va a dar 3,9. Y para 1,995, esto va a dar 3,995. ¿Le dice algo? Me estoy acercando al 2 y la función se va acercando ¿hacia dónde? Parece que hacia el 4. Eso es por la izquierda. Veamos qué pasa por la derecha. Hacemos una tablita similar, tiramos las rayitas y ya. Y ahora le ponemos x y allá el f de x y aquí vamos a decir, ¿qué pasa con el 3? Ahí. De ahí vamos a partir. Esta cosa es 5. Claro, porque aquí tendríamos 3 al cuadrado, 9. Menos 4, 5. 3 menos 2, 1. 5 partido por 1, 5. Ahí está. ¿Qué pasa con el 2,5? 2,5 al cuadrado menos 4 y aquí la misma historia, el resultado 4,5. Con el 2,1, 4,1. Con el 2,01, 4,01. Ándate, capito. ¿Ves? Y ya nos estamos acercando nuevamente al 4, pero cuando nos acercamos por la derecha al 2. ¿Se van dando cuenta? Lo anterior lo veremos en la siguiente gráfica. Trazamos aquí, tendremos ahí un 1, ¿cierto? Y nos daba por el otro lado el 3. Ya. Avanzamos hacia allá. Listo. Y vamos a avanzar hacia allá. Tendríamos aquí el 1,5 y 3,5. ¿Se acuerdan? Volvemos a avanzar. Y acá vamos a tener el 1,9 y acá 3,9. Después
aquí el 1,995 y allá nos va a dar 3,995. Ya. Ahora, tenemos aquí el 2. Ahí el 2. Lo pusimos en rojito, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener, arriba vamos a empezar en el 3 y vamos a tener a este otro lado el 5. ¿Ya? Empezamos por el otro lado. Después hablábamos del 3,5. Perdón, 2,5. Tendríamos 3, 2,5. Vamos hacia acá. Y entonces aquí va a bajar y tendríamos aquí el 4,5. Después aquí pasamos al 2,1. Entonces acá vamos a tener 4,1. Ahí está. ¿Se fija? Mira cómo van armándose estos puntos. Podríamos empezar aquí al 2,01. Ahí, 2,01. ¿Ah? Y entonces aquí 4,01. Entre esos dos va a estar el valorcito. Se aproxima, mientras se aproxima acá. Y ahí tendríamos el 2. Lo trazamos. ¿Se fija? Y aquí el valor que le corresponde. Por eso que lo pusimos con una línea roja, porque no lo estamos tocando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora a través de todos estos puntos podemos trazar la gráfica. Mire, resultó una línea recta. ¿Qué hubo? Pero, esta línea recta tiene un hoyito ahí. Ahí tiene el hoyito. ¿Ves? O sea, es una línea recta. Es un chique fome, apolillada. Tiene un hoyo. Mira. ¿Ah? Fome. Bueno, o sea que si este es 2, aquí a lo mejor es 4. Entonces, observamos que dice que si el x tiende al 2, tiende. No es igual, sino que tiende a 2, entonces la función tiende a 4. Porque lo hicimos por la derecha y por la izquierda. ¿Ya? Bueno, esta cosa es así. Aquí está la función, ahí la vamos a colocar, ahí la vamos a marcar. Esa es la función. O sea, representa una línea recta con una falla ahí en ese punto. ¿Está bien? Tiene un hoyo. Esas son las cosas que ocurren en matemáticas. Bueno, que en las municipalidades y todas las cuestiones en las calles no le llaman hoyo, le llaman evento. Bueno, entonces, según la gráfica anterior podemos decir que al aproximarse al 2 por la izquierda, la función tiende al valor 4. Esto en símbolo lo denotaremos en esta forma. X tiende a 2 y miren, para decir por la izquierda le vamos a poner un signo negativo. Ahí. Entonces la función tiende a 4. Al aproximarse al 2 por la derecha, la función tiende al valor 4. Esto en símbolo lo denotaremos así. El X tiende a 2 por la derecha. ¿Ve que tiene arriba? En la parte en el extremo superior derecho del número o de la base, un signo positivo. La función también tiende a 4. Una definición más completa del límite es la siguiente. Aquí ande, todos quedan turulatos. Todos quedan turulatos esta cuestión. Miren, dice, dada una función, esta f que pusimos ahí, y los números a y l. El a va a ser el 2 y el l será el 4. Decimos que el límite del f de x cuando el x tiende a la a, tiende al 2, es L. O sea, el L es 4. Si para todo número epsilon positivo, este es un número pequeño. La idea es que ese número sea entre 0 y 1. Existe un número positivo delta. Tiene las mismas características. Tal que debe cumplirse lo siguiente. Mire, aquí, esta es la parte.
debe cumplirse que el valor absoluto de la función menos el límite tiene que ser menor que este número pequeño positivo epsilon. Fíjense bien. O sea, esto que está aquí va a hablar de una distancia. Eso es lo que habla. Ese valor absoluto representa una distancia. ¿Eh? Siempre que el x menos a, esto es positivo, ¿ves? Mayor que 0, positivo. Entonces aquí, por eso le decía yo que el estudiante tiene que tener una base muy buena, si no queda así pagando pajaritos. Entonces, el valor absoluto del x menos a tiene que ser menor que ese delta que dice aquí. Existe un número positivo delta, existe. Cuando se da este número para todo número positivo epsilon pequeño, existe este delta. ¿Te fijas? Bueno, esta es la definición, la más real. Es la definición completa, que nadie la pasa. Porque todos dicen, no entiendo. Entonces, veamos. Supongamos, aquí tenemos nuestro plano. ¿Ves? Supongamos una función. Ahí está la función. La función. ¿Ah? I igual a f de x. Esa es la función. Ahí va. ¿Ya? Aquí voy a suponer que voy a tener el a. Ahí. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí tendré el L, el límite. Entonces dice, dada una función, ahí está, esa función. ¿Eh? Y los números A y L, ahí está. Decimos que el límite del f de x, cuando el x tiende a la A, ahí, es L, ahí. O sea, esto viene recorriendo, pero ¿cuándo? Si para todo número positivo epsilon existe un número positivo delta. Vamos a suponer aquí, ahí, hay una recta. A menos delta. Y en el otro lado vamos a colocar L menos epsilon. Ahí. Después tenemos aquí A más delta. Ahí. Y al otro lado L más epsilon. Bueno, la verdad de las cosas es que estos deltas que están aquí no tienen por qué ser iguales, porque esta puede ser más diferente. Entonces, el delta que nosotros ese delta que va a existir va a ser el más pequeño, el mínimo entre estos dos. Eso lo vamos a hacer, eso está ahí establecido. Entonces, es esa la idea, la distancia que hay entre S, L y epsilon. Ahí está la función. Esa es una idea. Bueno, cuando decimos que el límite del f de x cuando el x tiende a la A es L, lo denotamos en la forma siguiente. Así, límite del f de x cuando el x tiende a la A es L. Esa es una cosa también que hay que aprender a leer. Límite del f de x cuando el x tiende a la A es igual a L. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo simple. Analizar la siguiente proposición. Si el f de x es igual a 2x más 5, ahí me están dando la función. Entonces, perdón, el límite de 2x más 5 cuando el x tiende a 0 es 5. Aplicando la última definición se tiene. Vamos a aplicar porque no tenemos ni una otra cuestión más. ¿Ah? No, los que ya están más arriba y han visto esta cuestión, ¡ay, esta cuestión es muy fácil! Pero para el que no y está aprendiendo, veamos. Para todo epsilon positivo existe un delta
positivo tal que la distancia entre la función y el límite sea menor que ese epsilon. Ahí está, la distancia siempre se va a medir en valor absoluto. Siempre que la distancia entre el valor x y el a sea menor que ese delta, también va a ser positivo. Entonces, hagamos los reemplazos. Ya. 2x más 5 menos 5. Es el 2x más 5 en la función. El límite, en este caso 5. Ahí está, 5. Cuando el x tiende a 0, ahí está, x tiende a 0, es menor que delta. Bueno, en este caso no nos dieron ni epsilon ni delta. Ya. Podemos aquí ver que esto nos queda 2x porque más 5 menos 5 es 0 y el x menos 0 es ese. Apliquemos la definición de valor absoluto. ¿Ah? Entonces la definición de valor absoluto aquí me va a decir que 2x, ¿te fijas? 2x, ahí estoy aplicando la definición de valor, va a ser mayor que menos epsilon y menor que epsilon. Cuando, aquí le aplicamos la definición también de valor absoluto, ¿ah? El x sea mayor que menos delta y menor que delta. ¿Ya? Bueno, entonces despejamos el x de aquí y me quedaría que este va a ser menos epsilon medio. Y aquí va a ser epsilon medio, porque habría que multiplicar por un medio. Y un medio es positivo, así que no se altera esta. Y aquí tenemos el x. Estos x son los mismos. Son los mismos, entonces comparamos. ¿Se fija? Entonces el delta pasaría a ser igual a epsilon medio. O sea, que si me dan el delta, por ejemplo, me dicen que el delta vale un medio. ¿Ya? El delta vale un medio. No, el epsilon vale un medio. El epsilon vale un medio, perdón. El epsilon vale un medio. Entonces el delta pasaría a ser un cuarto. Y tenemos nosotros aquí cuando el x tiende a 0. ¿Ya? Entonces, a partir, cuando ya entre este valorcito que hay acá, entre el x, ¿ah?, y el 0, si este es un cuarto, ¿ves?, se va achicando. Entonces, voy a obtener que esto es cierto. Cuesta aquí un poquito darse cuenta, cuesta, pero repasando y teniendo paciencia y perseverancia. Jóvenes, perseverancia es importante. Bueno, no los aburro más. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y la verdad de las cosas es que podemos concluir en este caso, se fija, tomando ese delta igual a epsilon medio, podemos concluir de que esto es cierto. Eso ya lo habíamos dicho. Pero nos vamos a despedir. Gracias por la atención que han tenido. Si les ha aclarado la idea, bueno, usted ya sabe ya. Haga un me gusta. Si usted ve que estos videitos le han servido y quiere ver otros sin necesidad de andar buscando, sino que le llegue un aviso, entonces, inscríbase. O sea, suscríbase al asunto, nada más. Ya. Bien. Cuídese. Tápese la naricita, si tiene que salir. Tápese la nariz. Si es necesario salir, si no, quédese en su casita. Nos veremos en otra oportunidad.